Gracias por seguir con nosotros. Hay más información. Confirma el presidente de Rusia, Vladimir Putin, los bombardeos masivos contra Ucrania. Esto en respuesta al ataque que destruyó parcialmente el puente de Crimea. El presidente ruso Vladimir Putin confirma lo que ya se deducía. Los bombardeos masivos que Ucrania está sufriendo este lunes son la respuesta al ataque contra el puente de Kerch, el único punto de unión entre la península de Crimea, anexionada de forma ilegal por Moscú, y Rusia. Putin ha hablado durante una reunión con el Consejo de Seguridad Nacional. El régimen de Kiev con sus acciones se ha puesto realmente al mismo nivel que las formaciones terroristas internacionales, que los grupos más odiosos. Dejar sin respuesta crímenes de este tipo es simplemente imposible. Esta mañana, a propuesta del Ministerio de Defensa y según el plan del Estado Mayor de Rusia, se ha llevado a cabo un ataque masivo con armas de precisión contra instalaciones aéreas, marítimas y terrestres para la energía, el mando militar y las comunicaciones de Ucrania. Si los ataques terroristas continúan en nuestro territorio, las respuestas de Rusia serán duras. Putin ha añadido que la escala de los ataques se corresponderá con el nivel de las amenazas contra Rusia. Además del valor estratégico para el suministro de las fuerzas invasoras de Crimea, el puente de Kerch tiene un alto significado personal para el mandatario, que lo encargó antes de la anexión del territorio. Como cada lunes, le damos la bienvenida a nuestro colaborador Carlos Ramírez Powell. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Adelante, te escuchamos, por favor. Pues ha sido un fin de semana muy movido. Antes que nada, tenemos imágenes del puente de Kerch después del atentado de un carro bomba, de un camión bomba. Y bueno, básicamente lo que estamos viendo en pantalla es el inicio de una nueva etapa en el conflicto entre la OTAN y Rusia. Hay que entender, por un lado, que en este momento lo que estamos viendo hacia el interior de Rusia es un acomodo en el Estado Mayor Presidencial en cuanto a la Secretaría de Defensa. Han puesto a cargo al general Sergei Surovikin de toda la operación militar en Ucrania, y han relevado al general Gerasimov, y hay rumores, todavía no lo tengo confirmado, de la renuncia de Sergei Shoigu al Ministerio de Defensa en Rusia. En otras palabras, hay un reacomodo total. El general Sergei Surovikin fue el encargado de la campaña del 2015-2016 en Siria, y él es el responsable básicamente del limpiado de Siria de esa organización llamada ISIS. Hay que recordar que él estuvo a cargo primero del rescate de toda la región aledaña a Damasco y después del rescate de Alepo, que estaba en manos de ISIS. En otras palabras, es un general con mucha experiencia y es un general que tiene fama de ser duro dentro del mando ruso. Ya con este nuevo mando militar, básicamente lo que hemos visto a lo largo de las horas que van desde las 6 de la mañana en Kiev hasta este momento es un ataque en donde se han utilizado por lo menos, hasta donde vamos en la contabilidad, 100 misiles de crucero en contra de objetivos estratégicos dentro de Ucrania. ¿Cuáles son los objetivos que se han estado tocando a lo largo de esta mañana y tarde de Kiev? Básicamente todas las centrales termoeléctricas de Ucrania. Estamos hablando de la central termoeléctrica de Kiev, la de Lvov, la de Poltava, la de Kharkov y la de Dnipropetrovsk. En otras palabras, Rusia en este momento está dejando sin señal eléctrica, se está dejando sin flujo eléctrico a Ucrania. Por otro lado, también está atacando centros de comunicación. En este momento, la conectividad en redes de Ucrania está a no más del 25%. Y por supuesto, estamos hablando de que el ataque a puntos, lo que se llama centros de mando estratégico, que incluyen el servicio secreto ucraniano, también han sido tocados. Ha habido también ataques sobre Odessa, ha habido ataques básicamente en toda la red crítica ferroviaria
ucraniana, que en este momento no puede utilizar trenes eléctricos, ha tenido que cambiar a trenes de diésel. Hay que entender que Ucrania está conectada al sistema de la red eléctrica europea y por lo tanto, a partir de este momento, Ucrania va a estar derivando su energía eléctrica del resto de la comunidad económica europea. Sin embargo, esto no es tan sencillo, puesto que en estos ataques estratégicos, evidentemente, lo que también se está tocando son líneas de transmisión. Bueno, ya entramos en una etapa superior en esta larga escalera de impulso hacia arriba de hacer más intenso el conflicto. Evidentemente, para los rusos el sábado fue un día de shock, puesto que el puente de Kerch es considerado un símbolo de la unión de Crimea con Rusia y bueno, pues básicamente era, digamos, el puente insignia en donde Vladimir Putin tenía una importante presencia. Él fue el que inauguró el puente manejando un camión para atravesarlo. A partir de ese momento, Rusia lo que hace es entrar en una dinámica de mucha mayor agresión en contra de Rusia, en contra de Ucrania. Ahora, hay que entender algo. Ucrania para el invierno depende en un 80% del gas natural y del carbón que le surte Rusia. Si estamos hablando de un estadio superior de esta guerra entre Rusia y Ucrania y pasamos de eso que se llamó operación militar especial a una operación antiterrorista, puesto que Putin en este momento está señalando a Ucrania como un estado terrorista, pues básicamente lo que tenemos es una tragedia humana para Ucrania, puesto que no tiene perspectivas para tener calefacción durante el invierno. Toda la calefacción que pueda derivar va a ser básicamente un gesto humanitario que tenga Rusia hacia Ucrania. ¿Habrá ese gesto humanitario? Bueno, dejamos 3 puntos suspensivos. En otras palabras, lo que tenemos ahorita es una situación en la que Ucrania va a tener que pedir ayuda al Grupo de los 7 y para esto Zelensky ya pidió una reunión de emergencia del Grupo de los 7 en donde básicamente va a decirle a la Comunidad Económica Europea y a Estados Unidos que la totalidad de su economía se encuentra en este momento en punto cero y que va a necesitar una ayuda mucho mayor de los 15,000, 17,000 millones de dólares mensuales que está recibiendo en este momento y que va a necesitar una ayuda mucho mayor, sobre todo en el rubro energético. Carlos, el viernes antes de despedirnos estábamos hablando precisamente de esas regiones que los ucranianos estaban recuperando y que pues bueno, Rusia había perdido. Con esta llegada de estos nuevos militares, cambian las posiciones, está avanzando Rusia y qué afectaciones tuvo Crimea con pues bueno, este atentado a este puente. Vemos en diferentes medios de comunicación que al parecer ya está restablecida la comunicación, pero hubo afectaciones. ¿Cuál era el objetivo realmente de Ucrania, el atentado a este puente? Y pues bueno, también veíamos en las declaraciones del presidente de Rusia, Vladimir Putin, en donde pues señalaba que efectivamente Rusia había respondido a este atentado pues con los bombardeos durante las últimas horas a Ucrania. Un presidente muy molesto. Mira, desde el punto de vista militar, ahorita estamos en lo que se podría llamar un empate técnico, después de que Ucrania recuperó la parte controlada por Rusia en el distrito de Kharkov y que tuvo una ofensiva muy importante en el sur, en Kherson, que es el distrito aledaño a la península de Crimea. En este momento se encuentra en punto muerto, esto es, las líneas de combate están estables. No ha llegado todavía el contingente de movilización ruso que consiste en 300,000 nuevos elementos. Estos todavía están en entrenamiento y apenas está empezando a sentirse el flujo del refuerzo. Digamos que toda la temporada de otoño va a ser una etapa, estos próximos 2 meses, en donde lo que vamos a ver es una estabilización del frente de combate con una pequeña avanzada en la parte central, en las ciudades de Artemiovsk, de Slaviansk y de Kramatorsk, en donde Rusia tiene todas las perspectivas de reconquistar en breve para, digamos,
retornarle a Donetsk y a Lugansk la totalidad de su territorio. Sin embargo, lo más importante desde el punto de vista militar se va a ver en los meses de invierno y de primavera. Estamos hablando ya del año 2023, en donde se vea la totalidad de la implementación del ejército ruso en el campo de batalla. Ya hemos dejado atrás la operación militar espacial, estamos entrando en una etapa mucho más aguda del conflicto y Ucrania básicamente no tiene manera de responder a menos de que pueda reclutar a elementos mucho mayores de la OTAN para su defensa. En este momento hay que recordar que una buena parte de la fuerza ucraniana tiene un componente de voluntarios o mercenarios de la OTAN que están trabajando dentro de las filas del ejército ucraniano. ¿Qué tanto más se va a comprometer a la OTAN a entrar en terreno? Bueno, yo siento que esa es una discusión que está en este momento dentro del grupo de los 7. ¿Qué tanto más pueden ayudar? Hay que recordar que Alemania y en general toda Europa también están entrando en una zona crítica de lo que se podría llamar la miseria energética de invierno-primavera, puesto que efectivamente han perdido su principal fuente de materias primas energéticas, que es Rusia. Así que básicamente lo que estamos viendo ahorita es el punto de equilibrio rumbo a lo que se podría llamar la contraofensiva rusa, que va a tomar 6 meses. Entonces no está claro si la OTAN, la Unión Europea y la Organización de las Naciones Unidas, a pesar de, pues bueno, de que ya han señalado, han hablado respecto, han condenado estos ataques de Rusia a las zonas de diversos ciudades de Ucrania, no se sabe realmente si va a haber una contraofensiva de Ucrania a estos ataques en Kiev. No, por supuesto que va a haber una respuesta y la vamos a tener hoy en la tarde. Sin embargo, es importante recalcar que en este momento al interior de la Unión Europea ya hay un enorme descontento por el manejo de este conflicto, puesto que está pegando directamente en el bolsillo y en la sustentación en los niveles mínimos de supervivencia, vamos a llamarle así, rumbo al invierno de toda la Europa Norte, excluyendo por supuesto países proveedores de energía como son Noruega, pero para toda Europa esta es una situación crítica. Ahora sí estamos viendo lo que es un conflicto sin guantes, esto es un conflicto en donde ya nos está midiendo el golpe. Toda la retórica que escuchamos crítica, en realidad se la debieron de haber guardado para el día de hoy, porque ahora sí se siente la consecuencia de un conflicto que ha subido un peldaño muy, muy importante. Perfecto, Carlos, muchas gracias. Y pues bueno, lamentablemente siempre es la población civil quien pierde en este tipo de cuestiones.